Hay una parte, un versículo. Ahora no va a andar brincando por toda la Biblia, ¿verdad? Como me encanta, sino que nos vamos a enfocar a un versículo del libro de Zacarías y que tiene un gran misterio. Se me hace maravilloso, extraordinario, es una cosa linda. Si vemos el contexto de este versículo, vamos a ver todo el tesoro que encierra. Y es Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es un espíritu muy importante. Es el espíritu de gracia y de oración. También, verdaderamente, como se escribe, es espíritu de gracia y de intercesión, o de exaltación, de clamación no existe, pero bueno, de clamor, espíritu de clamor. Es un espíritu muy especial si vemos el contexto histórico. Era cuando se estaba reconstruyendo. Era Zacarías era un profeta del tiempo de Esdras y de Nehemías, cuando se estaba reconstruyendo Israel. Y cuando regresaron aquellos hombres después del exilio babilónico a la tierra de Jerusalén, se encontraron que estaba toda destruida. No había piedra sobre piedra. Y luego de que la destruyeron, la quemaron. O sea, quemaron las piedras. Imagínense cómo estaría aquello, ¿no? O sea, que si querían agarrar una piedra se quedaban las manos todas negras. Estaba aquello devastado. Y para cuando a ustedes les suceda eso, porque hay etapas en la vida del hombre en que parece que esto sucede. Llega a un lugar que espera uno que va a ir todo muy bien y pasa algo terrible, ¿no? Hay una devastación. Cuando llega uno a la casa y está la puerta abierta y alguien se metió y se llevó todo. Cuando alguien lleva a su trabajo y le dicen, después de haber trabajado 20 años, que ya no lo necesitan, muchas gracias. Después de llegar a la casa y no encontrarse más que con una carta y no encontrar esposa, hijos, esposo, hijos. En ese momento en que todo está devastado, todo está destruido, en esos momentos en la vida del hombre en que parece que ya todo se acabó, en que a veces es cuando dice uno en el corazón, ¿por qué yo y por qué a mí? Hay ciertas épocas en que pasa eso. Y ahí, en ese lugar, en ese momento, hay una presencia y hay un espíritu para eso. Es el espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de intercesión. Es un espíritu que Dios da para cuando las cosas están mal. Es una primera reforzada, ¿verdad? Cuando está el carro que ya no puede caminar, llega el espíritu de gracia y de intercesión y ¡pum!, resuelve eso. Pero es un espíritu doble. No es un espíritu sencillo, es doble. Doble poder. Un doble efecto. Porque Dios así lo ve. Dios pone las cosas a veces de manera doble. Cuando Él envió a sus discípulos a predicar, Él los mandó de 2 en 2. Cuando mandó a Pablo, el primero lo mandó con Bernabé. Y en el segundo viaje mandó con Silas. Y a veces hasta 3 se les coló Timoteo también ahí. Bueno, entonces, doble poder. El espíritu de gracia y de oración es para nosotros, para cuando las cosas se ven mal y para cuando las cosas no tienen luz. Y el contexto histórico es que en esta época de Esdras y de Nehemías se mandó a reconstruir Jerusalén. Y primero llegó Esdras y después llegó Nehemías. Y Esdras representa el espíritu de gracia y Nehemías representa el espíritu de oración. Porque
Porque Esdras, lo que llegó, él era un sacerdote ungido, y él lo único que pudo reconstruir fue el templo. Y para reconstruir el templo no tuvo ningún problema. Hasta a sus enemigos le decían, si quieres reconstruir el templo, te ayudamos. Hasta sirve que traes más turismo, le dijeron, ¿verdad? Para reconstruir el templo, Esdras no batalló, y durante 15 años él reconstruyó el templo. Pero quiso reconstruir las murallas, y en las murallas no hubo oportunidad, y no dejaron a Esdras. Tuvo que pasar más de 50 años, y tuvo que venir Nehemías. Y Nehemías, la característica de Nehemías es que era un hombre de oración. Pero no de la oración contemplativa, de esa que llega uno a las 5 de la mañana y se pone a orar y se queda uno dormido. No. ¿Verdad? Dice, así me encuentran en mi casa, a veces me levanto a las 6 de la mañana. Me dicen, ha de estar teniendo una revelación, hasta que empiezo a roncar, ¿verdad? Bueno, no es esa. La palabra que aquí usa, esa de espíritu de oración, es de exclamación. Es de grito abierto. ¿Cuál sería la palabra correcta? Es de clamor. Clamor, exactamente. Aquí lo tengo, es espíritu de gracia y de oración. ¿Okay? Es de clamor, espíritu de clamor, de clama a mí, ¿verdad? Y ese espíritu es el que hace que las cosas cambien, pero primero tuvo que haber una gracia y después un clamor. Nehemías, como prediqué la vez pasada, Nehemías, su virtud, su capacidad, es que él era un hombre común, pero su fortaleza era la oración. Dice la palabra de Dios, y Nehemías oró, todo lo que él hacía, primero oraba. Y él oraba y clamaba. Y él, después de que Esdras en 50 años no pudo reconstruir los muros de la ciudad, llegó Nehemías y en 2 meses reconstruyó los muros. En 2 meses. Lo que no pudieron hacer el pobrecito de Esdras, Nehemías lo hizo en 2 meses. Pero él lo hizo así. Él llegó y ahí nos va a revelar Dios cuál es el espíritu de intercesión y de clamor. Nehemías llegó y dijo, vamos a reconstruir el muro. Y le dijo a Esdras, no, ¿tú qué eres? A ver, enséñame tus credenciales, apóstol, profeta. No, yo no soy nadie. A mí me mandó Dios. Lloré y me dijo el rey, vete tú y reconstruye tú. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuál es tu virtud? Que yo clamo. Yo oro a grito pelón. Y Dios me oye. Y hasta el rey me oyó. Y me hizo caso y me dijo, vete y reconstruye los muros. ¿Y cómo le vamos a hacer? Fíjate que se enojan los de aquí. Si empezamos a reconstruir, ya no lo tumbaron, porque lo reconstruyeron y a la mitad, ¡pum!, se los tumbaron todos. No los tumban. Muy sencillo, dijo él. Vamos a reconstruirlo todos. Todos. Y cada quien va a agarrar, nomás que vamos a usar las 2 manos. Con una agarras la cuchara y con otra la espada. Y al que te diga que no, lo partes en 2 y se acabó el problema. Así le vamos a hacer, porque así me lo mandó Dios. Y ese es el espíritu de clamor. El espíritu de clamor es clamor y guerra. Guerra. Pero también pidiendo, rogando y pujando. Y esos son los 2 espíritus que hacen y transforman una ciudad en ruinas, acabada, destruida, en una ciudad con templo y con murallas. Y así se edificó Jerusalén en 2 meses, 50 días. Así se reedificó Jerusalén, con espíritu de gracia y con espíritu de intercesión. Y estos 2 espíritus vienen de parte de la presencia
del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Y es un reflejo de lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu de Dios. Y nos lo muestra en la historia. Históricamente fue un hombre Esdras, un ungido de Dios, una persona sacerdote con espíritu de revelación, de inteligencia, de sabiduría. Llegó, reconstruyó el templo, pero no pudo reconstruir las murallas porque le faltaba algo. Y vino un Nehemías que no tiene nada que ver con una persona señalada, sino que su capacidad y su virtud era que el clamor, que es el trabajo del Espíritu Santo, y él llegó y reconstruyó las murallas. Primero se construyó lo de adentro y después lo de afuera. Hay una, hay algo espiritual en esto, una revelación espiritual de lo que pasó en la historia. Porque este pasaje, si nosotros lo leemos, está hablando de Jesucristo. Porque aquí dice claramente, si nosotros dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, está hablando Dios, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Obviamente está hablando, esto sucedió, esta revelación fue como 500 años antes de que viniera Jesucristo, pero está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene eso. La Biblia tiene un contexto histórico de lo que estaba pasando, un contexto mesiánico de lo que sucedió con Cristo, un contexto espiritual de lo que está pasando con nosotros y un contexto profético de lo que va a pasar. Porque esto ya pasó, está pasando y va a pasar. Pasó con Esdras y Nehemías. Pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Y va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y los judíos lo vean. Ese es el contexto, pero está pasando ahorita también. En nosotros, porque en nosotros se están reedificando las ruinas de nuestra vida. Nuestra vida está hecha una ruina. Cuando estás hasta acá de drogas, hasta acá de deudas, hasta acá de tristeza, hasta acá de enfermedad. Si tú vas con el doctor y le llevan, te da el patólogo el resultado de la bolita, y se lo entregas al doctor, y le dices, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor se sienta y le dice, siéntese por favor. Y te dice, repita conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. En ese momento usted necesita el espíritu de gracia y de intercesión. Cuando usted tiene un problema en su trabajo y llega y encuentra que después de haber trabajado 30 años, ya usted ya no trabaja ahí. Cuando pasa un desastre, es cuando viene esta necesidad. Y es cuando nosotros necesitamos esto, porque esto no es para reedificar una ciudad, es para reedificar una vida, hermanos. Es para reedificarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos el espíritu de gracia y el espíritu de clamor, el espíritu de oración, el espíritu de intercesión, para reedificar nuestra vida propia. Cuando vemos que ya lo que hacemos, ya lo que sentimos, ya hagamos lo que hagamos, no salimos del hoyo. Ahí estamos atorados y vemos, por más que nos esforzamos, por más ganas que le echamos, no salimos. Y ese es cuando se necesita el espíritu de gracia y de intercesión. Hermanos, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de estos espíritus? El espíritu de gracia y de súplica es el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. El Espíritu de gracia, nosotros sabemos que es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios, la bendición apostólica dice, el amor del Padre y la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, estamos hablando que es el Espíritu que nos da Cristo, que nos da su vida eterna por medio de la cruz. Y es lo primero que se debe reedificar en nuestras vidas. ¿Qué fue lo primero que se reedificó en Jerusalén? El templo.
En nuestro cuerpo, ¿cuál es el templo? Nuestro espíritu, el hombre interior. Y lo primero que se debe establecer en es la salvación. Cuando Esdras llegó, no batalló, reconstruyó el templo. ¿Por qué? Porque era un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y viene de parte de alguien ungido, un sacerdote ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratis, no batallamos. La salvación es gratis, no batallamos. Es un don de Dios. En un día la tenemos. La salvación es así. El Espíritu de gracia es así. Pero tiene que haber vida. La vida tiene que llegar. Y ahorita vamos a ver cómo llega esa vida. Pero viene el segundo paso. Se reconstruye el hombre interior. Pero ahora sigue un esfuerzo. Ahora viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de la oración. Nosotros lo vemos en Romanos 8. En Romanos 8 dice, 8:23 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros vemos que nos quedamos con la salvación, pero no pasa nada. Entonces viene el Espíritu Santo y Él nos invita y nos conlleva y nos empuja a tener este espíritu. Y este espíritu no lo adquiere uno hasta que uno se da cuenta que está en bancarrota espiritual. Cuando uno se da cuenta que uno no la hace. Porque mientras uno cree que puede y sabe y todo, pues ahí se queda uno con las ganas. Pero el día en que uno dice, ¿sabes qué, Señor? No puedo, no sé, ayúdame a pelear, dame tus armas. Y dice Pablo que poderosas son las armas espirituales que Dios nos provee. Poderosas son. Entonces, dice Mateo 5, que cuando uno está en bancarrota espiritual, que de los que están fracasados, de los que ya no la hacen, del que sabe y se da cuenta que ya no puede, que de ellos es el reino de los cielos. Así dice la palabra de Dios. Que cuando uno dice, bienaventurados los de pobres de espíritu. Pobres de espíritu. ¿Cuál es la traducción? Los que ya tronaron. Los que espiritualmente están desinflados, los que no tienen, los que se han entregado. ¿Cuál es el espíritu de clamor? ¿Cuál es el espíritu? Es el espíritu de cuando uno está en una guerra y está en una trinchera y se te acabaron las balas y se te acabó la comida y dices, espérame, y sacas un palito con una banderita blanca y dices, ya, me rindo. Así salimos con Dios y le decimos, Señor, ya me rindo. Ganaste. Ahora sí, haz conmigo lo que quieras. Entonces, en ese espíritu de rendición es cuando el espíritu de clamor y de guerra viene por parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace, por su espíritu, salir adelante. Esto lo vemos en la palabra de Dios, en Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, Él es el que nos empuja, Él es el que nos enseña, Él es el que lucha por nosotros. Y Él es el que nos enseña a clamar. Y nosotros ahora sí hacemos oraciones a grito. Son las oraciones que transforman tu vida. Cuando tú clamas a Dios, Dios mío, óyeme, escúchame. Un corazón contrito y humillado jamás Dios dejará de oírlo. Ese es el clamor. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros trabajemos juntos con el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Cristo dice que es el Espíritu de gracia.
En el Antiguo Testamento se traduce como el espíritu de misericordia. En el Nuevo Testamento se traduce como el espíritu de amor. Amor, gracia. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el amor de Cristo. Sin el amor de Cristo no podemos hacer nada. Tienen que ser un trabajo en conjunto. Tienen que trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Biblia, 1 Corintios 13, versículo del 1 al 3. Tiene que ser el espíritu de gracia y el espíritu de clamor, el espíritu de intercesión. En 1 Corintios, aquí viene: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los mentes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Tiene que el espíritu de gracia, el espíritu de amor tiene que estar presente. No podemos hacer nada si no tenemos nuestro corazón amando al Señor y amando a nuestro prójimo. Esa es la comunión. Estamos en comunión con Dios y estamos en comunión con mi hermano. La comunión con Dios me da amor y yo tengo amor para mi hermano. Me peleó con el Señor y no soportó a mi hermano. Eso pasó. Adán se peleó con el Señor y Caín, su hijo, mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque nuestra relación vertical afecta a nuestra relación horizontal siempre. Entonces tiene que haber amor y tiene que haber armonía, coinonía con el Señor. ¿De qué me sirve? Dice aquí la palabra de Dios, ¿de qué sirve que hagas, que grites, que brinques? Si no tienes amor, no te va a servir de nada. Vas a ser como la batería, dice, como los platillos de la batería. Nomás vas a sonar, pero no va a pasar nada. Bueno, si no es adorar al Señor, ¿verdad? Vamos a ver. Es como címbalo que retiñe. Es ruido, pero tiene que haber amor. Bueno, al revés, pero tengo mucho amor. Santiago nos dice, bueno, tú tienes fe, pero no haces nada. La fe sin obras es muerta. Entonces, ahora dice, no, pues es que yo amo mucho a mis semejantes. Cómo los quiero, pero mientras no le demuestres amor, de nada te sirve. Decía mi abuelita, hechos son razones y no buenas. Hechos son amores y no buenas razones, perdón. O sea, el amor se demuestra con hechos. Entonces, el amor y los hechos van juntos. No se pueden separar. El espíritu de gracia y de oración tiene que ir junto para que tenga el efecto para transformar una ciudad, una vida, para sacarte de un desastre. Y este espíritu está hecho para cambiar una ciudad, para cambiar un terreno. Está hecho para transformar Chihuahua. Con este espíritu se cambia la ciudad, se quita la violencia. Con el espíritu de gracia y de intercesión. Es como funcionan las iglesias. Es como se edifica un templo. Se construye un templo por medio de este espíritu. Se transforma una familia, se cambia un lugar, se transforma la tierra. Esta es el arma. Este es el arma que Dios nos dio. Pero tienen que trabajar conjunto el espíritu de Cristo, en la gracia de Jesús y el poder del Espíritu Santo por medio de la oración y de la intercesión, clamando de una manera poderosa. Hermanos, ¿cómo tenemos acceso? ¿Cómo tenemos acceso a este secreto, a este tesoro para nuestras vidas? A este tesoro de la Biblia. Dice la palabra de Dios, terminemos el versículo que dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a leerlo todo. Dice, y derramaré sobre la casa de David, Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí hay dos palabras muy importantes, porque estas dos palabras son los que activan este espíritu
el espíritu de gracia y de oración y nos permiten transformar el ambiente, nos permiten cambiar nuestras vidas. Y dice, el primero es, y me mirarán a mí. ¿A quién están mirando? A quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Esa es la primera fuente. Nosotros tenemos que creer en Jesús, ver a Jesús. Si no vemos a Jesús, nosotros no vamos a tener la bendición, porque estos méritos vienen por medio de Jesús en la cruz. Y dice, y se afligirán y llorarán por la muerte del unigénito. Entonces, quiere decir que hay una fe en Jesús y hay una identificación en su muerte. Y eso es la comunión. La comunión es tener fe en Jesús, pero hay que tener una identificación en su muerte. Si nosotros vemos el versículo, dice, y me mirarán a mí, no está hablando Jesús, está hablando Dios Padre. Y Dios Padre se está identificando con Jesús. ¿A quién traspasaron? ¿Ustedes creen que crucificaron a Jesús? No, crucificaron a Dios. Y Dios Padre se siente que Él está traspasado también. Es como un papá, si ve que el niño se cae de la bicicleta, al papá le duele más el trancazo que al hijo. Eso se los aseguro, si ama al hijo. Porque hay papás que no quieren mucho de los hijos, pero si un papá ama a sus hijos y ve que el niño se pega, es como cuando los niños se enferman a los 2, 3 años, ¿verdad? Cuando están bebés, les empieza a dar calentura y uno le dice a Dios, ay Dios mío, ojalá fuera yo el que trajera la calentura, ¿verdad? Ojalá fuera yo el que trajera el dolor de garganta. Y cuando Dios dice, Jehová dice, y me mirarán a mí, dice, al que traspasaron. Está diciendo, a mí me hirieron. Hirieron a mi hijo, me hirieron a mí. Porque hay una identificación. Y esa identificación tiene que ser también nosotros. Nosotros, si no tenemos esa identificación, nosotros no podemos activar estas promesas para nosotros. Tenemos que identificarnos con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y llorarán, y se lamentarán. Pero hay unos que no lloran y se lamentan, y ellos no tienen esta promesa. Pero si tú lloras y te lamentas, si tú te identificas con Jesús en la cruz, Dios te da el sacrificio que Él hizo, te lo da a ti. Y Él te da su vida y tú le das la vida por Él, porque es en la cruz y en la identificación de la cruz. A mí me vi la película esa de Mel Gibson de la cruz, ¿verdad? Si tú la viste, si ya no soportaste verla otra vez, entonces tú te identificaste con la cruz de Cristo. Tú te identificaste con su sufrimiento. ¿Por qué? Porque es desgarrante, no la puedes volver a ver. No soportas verla otra vez. Dices, ya, la vi, ya estuvo, vámonos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios quiere esa identificación. Quiere eso. Y esta identificación está en la comunión. Nosotros celebramos la comunión. Es por medio de la comunión que nosotros nos identificamos con Jesús. Al partir el pan y tomar el vino, ¿qué es el pan? Es su cuerpo que por nosotros fue partido. ¿Qué es el vino? Es la sangre que por nosotros fue vertida. Y nosotros nos identificamos y Dios quiere que estemos en esa identificación para que se active la promesa del nuevo pacto por medio de su sangre y la promesa del nuevo cuerpo para nosotros. La muerte de Jesucristo en la cruz fue lo que nos permitió volver a tener la comunión que habíamos perdido antes. Y es por medio de esta identificación que nosotros volvemos a tener esta promesa para nosotros.